Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente de la OEA consideró el legado de João Baena Soares. Reunión, secretario general de la OEA y presidente de Ecuador. OEA y El Salvador firman acuerdo en beneficios de niños, niñas y adolescentes retornados y sus familias. Ex representante permanente de Uruguay ante la OEA reconoce el legado de João Clemente Baena. El Consejo Permanente se reunió para considerar el legado hemisférico del exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos, João Baena Soares. Creo que por una jugada del destino tuvimos la suerte de escuchar primero los comentarios, la participación de Jean-Michel Arrigui, cuya admiración por el exsecretario general supera incluso la mía. Y eso ya es difícil. Reconocemos en Baena valores fundamentales de elaboración, de estructuración del sistema interamericano en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Nuestro compromiso continúa porque el trabajo es permanente. Quisiera centrarme en algunos de los muchos logros que el embajador João Clemente Baena obtuvo al frente de la Secretaría General de la OEA, particularmente en lo que refiere a la contribución al desarrollo y al papel de la organización que marcaron buena parte de lo que aún hoy es nuestra agenda regional común. El embajador Baena Soares fue elegido secretario general de la OEA en marzo de 1984 y reelecto posteriormente para un segundo mandato, culminando sus 10 años de impecable servicio a esta organización en septiembre de 1994. Eran tiempos en que la región salía de sus más sombríos tiempos y en que la propia OEA había sentido las tristes vicisitudes de ese periodo. Durante el mandato del exsecretario general Baena Soares se adoptaron 3 de las 4 enmiendas a la Carta Constitutiva de la organización que se han adoptado hasta la fecha. Solo la reforma de 1967 no se dio bajo la gestión de Baena. La primera enmienda quedó consagrada en el Protocolo de Cartagena de Indias de 1985, que introdujo como uno de los propósitos de la OEA la promoción y consolidación de la democracia representativa, instrumento pionero en el ordenamiento jurídico internacional y que permitió los desarrollos futuros que la defensa de la democracia tuvo en nuestra región, empezando por el despliegue de misiones de observación electoral. La siguió la resolución 1080 y el protocolo de Washington de 1992, instrumento que introdujo en la Carta de la OEA el actual artículo 9, que establece que un miembro de la organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del derecho de participación en las sesiones de los diversos órganos de la OEA. Por su parte, el protocolo adoptado en Managua en 1993 permitió la reestructura de este organismo regional, consolidando las facultades del Consejo Interamericano Económico y Social y del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura en manos de un nuevo consejo que se denominó Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, del cual trata todo el capítulo 13 de nuestra actual Carta. Desde su secretariado, en esos 10 años, Baena impulsó de manera incansable la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional, tanto público como privado. No es coincidencia que su secretariado haya sido uno de los periodos de mayor producción jurídica en la organización, durante el cual se adoptaron 14 convenciones interamericanas. De estas, 7 surgieron en el ámbito de las conferencias interamericanas especializadas sobre derecho internacional privado, órgano cuya producción tuvo un impacto decisivo en el desarrollo de esta temática, no solo a nivel regional, sino universal. En efecto, fueron 3 conferencias especializadas que se desarrollaron entre 1984 y 1994, resultando de ellas convenciones en materia de derecho civil internacional y derecho procesal internacional. No menos relevantes fueron los tratados que se adoptaron en materia de restitución internacional de menores, obligaciones alimentarias y tráfico internacional de menores, lo que reflejan el interés de la organización y del secretario general por los temas vitales relativos al derecho de la familia y a la
protección del menor en el marco de cooperación jurídica internacional. La preocupación constante por la consolidación de las garantías relativas a los derechos humanos en el ámbito jurídico siempre estuvo presente en la agenda del exsecretario general. Durante su periodo se adoptaron 4 instrumentos relativos a esta temática, a saber, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985, el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador en 1988, el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte en 1992 y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer en 1994. Esta última fue adoptada en la ciudad que vio nacer al exsecretario general, Belén do Pará, y es hoy uno de los instrumentos regionales que cuenta con más ratificaciones y es referencia fuera de la región. También queremos destacar los esfuerzos del exsecretario general brasileño tendientes a la firma de un acuerdo de sede entre el gobierno de los Estados Unidos y la OEA. Fue una iniciativa que lanzó pocos meses después de haber tomado posesión de su cargo, siendo objeto de negociaciones complejas, puesto que tenían que involucrarse diversas instancias del gobierno de los Estados Unidos. Finalmente, en mayo de 1992 se procedió a la firma del acuerdo en sede cuya contraparte fue el embajador Luigi Einaudi, actuando como representante permanente de dicho país ante la OEA. En su tiempo se incorporaron a la OEA 4 nuevos Estados miembros, Belice, Canadá, Guyana y Saint Kitts and Nevis. Asimismo, diversos programas interamericanos fueron aprobados por parte de la organización durante el secretariado del embajador Baena Suárez. Entre ellos, el Programa de Acción de Río de Janeiro contra el consumo, la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1986. Dicho programa condujo, entre otros, la creación de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas ese mismo año, la cual se mantiene hasta el día de hoy abordando la problemática de drogas en el hemisferio por medio del fortalecimiento de políticas, estrategias y actividades en la materia. A través de estas breves palabras he querido pues resaltar el aporte de nuestro exsecretario general a lo que consideramos el cimiento de una nueva organización, es decir, el acervo jurídico que en las más diversas temáticas la mantiene, la justifica y la legitima como el foro regional por excelencia. Lo mismo, la labor incansable de João Clemente Baena Suárez en el desarrollo de las misiones de observación electoral, comenzando con la que dirigiera en Nicaragua y de la que me hablaba siempre con emoción, y a la que le siguieron hasta hoy más de 300 en todo el continente, y su participación, a riesgo de su vida, en misiones de paz en Centroamérica, en particular en tiempos del conflicto en El Salvador. Estas son algunas de las tantas cosas por las que en la OEA le debemos un permanente recuerdo y agradecimiento al embajador Baena Suárez. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre la agenda regional y Almagro le agradeció al presidente su apoyo a la OEA y al sistema interamericano. Valoramos su buena gestión en manejo de la economía, el medio ambiente, la deuda y la mejora de condiciones para integrar a Ecuador en el mundo, subrayó Almagro. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de la República de El Salvador, a través del Consejo Nacional para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, suscribieron el acuerdo que marca el punto de inicio del proyecto Vinculación de Niñas, Niños y Adolescentes Retornados con Necesidades de Protección y sus Familias a Medios de Vida en El Salvador. El proyecto se ejecutará entre 2023 y 2024 con la financiación del Fondo del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones al Desplazamiento Forzado en Centroamérica y México, establecido dentro de la OEA y administrado por su Departamento de Inclusión Social. Este proyecto beneficiará a más de 60 familias de niños, niñas y adolescentes retornados con necesidades de protección a través de la provisión de asistencia humanitaria, la dotación de capital semilla para emprendimientos y becas para estudio y especialización técnica. La asistencia brindada ofrecerá a las familias acceso a oportunidades que faciliten soluciones duraderas y contribuya a prevenir el desplazamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en el país a través de una integración sostenible y segura en las comunidades de origen o acogida y el goce de sus derechos. Presentación del ex representante permanente de Uruguay ante la OEA, Didier Operti Badán, en sesión del Consejo Permanente para considerar el legado hemisférico del ex secretario general de la OEA, João Clemente Baena Suárez. Es para mí una circunstancia muy especial participar en este recordatorio homenaje
al embajador Baena Suárez, Joao Baena Suárez, para nosotros Joao. Fue estimulante trabajar con él. Lo hice desde mucho tiempo antes de llegar a ser luego embajador representante permanente del Uruguay ante la OEA. Pero encontré en él siempre, en todos los casos, una palabra de comprensión y de análisis, no de comprensión fácil, sino de persuasión. Y asimismo debo recordar que Baena protagonizó muchos episodios importantes y seguramente aquí serán relevados, pero hay uno que yo quiero recordar especialmente. Se cumplía el centenario de la Conferencia de La Haya y estábamos con el embajador Baena en la ocasión participando, él como secretario general y yo como presidente en ese entonces del Consejo Permanente. Llegada la hora de darle a cada organización internacional presente la palabra, fueron muy reticentes, diría, y hasta avaros, si cabe la expresión, en el reconocimiento de la OEA, de su origen, del carácter pionero que tuvo desde el punto de vista internacional. Eso nos llevó a Baena y a mí, a ambos, a mantener silencio. Mantuvimos silencio, no participamos activamente en los discursos formales que allí se planteaban por entender que no había sido recibida la organización en la forma que correspondía. Este hecho es la primera vez que lo doy o lo coloco en el dominio público, pero es necesario que al momento de recordarlo, lo recordemos no solo como el gran articulador de Esquipula, que lo recordemos no solo como el gran secretario general que fue, sino como aquel hombre que supo mantener una identidad, no solo brasileña, no solo de su afiatada condición diplomática, sino también la representatividad de una región, de un lugar del mundo que merecía ser escuchado en La Haya con el respeto y la consideración que correspondía. Por tanto, hoy me sumo honrado a este homenaje, lo hago con alegría, porque en definitiva recordar, traer a la memoria los buenos ejemplos de la vida es sin duda la mejor manera de incorporar a uno mismo lo positivo que ha sido la experiencia y la peripecia o no de cada uno. Así que me uno a ustedes, a todos ustedes, en este homenaje. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.